Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en Mundo Católico. El día de hoy, con la presencia de Gisbeline Gallardo. Gracias, Gisbeline, por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Muy contentos de tenerla porque quisimos invitarla precisamente para que ustedes pudieran tener pues el aspecto geopolítico de la visita del Papa hasta la altura donde nos encontramos en este momento, que está prácticamente Su Santidad Francisco por culminar la visita a los Estados Unidos, y queremos ver cuál ha sido la impresión de Gis en lo que se refiere a la visita del Papa, qué ha visto de positivo, cuáles son las implicaciones de esta visita y el estar en momentos tan culminantes y en lugares tan importantes como es el Congreso de la Unión de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Gis, si nos das tu punto de vista? Bueno, a mí me gustaría, para empezar a analizar, entender el contexto en el que el Papa Francisco visita y el contexto propio del Papa Francisco. El Papa Francisco el día de hoy es el eje geopolítico internacional. Y no es cualquier cosa, me refiero al eje geopolítico internacional, es el Vaticano se ha convertido el día de hoy en el punto neutral de negociación, o por lo menos forzoso para que los conflictos que ustedes me digan, por lo menos tensiones políticas o tensiones incluso hasta sociales, tienen que pasar por la mediación, o han pasado por la mediación, o por la opinión del Papa Francisco. Y esto no es solo el Papa Francisco como líder, sino el Papa Francisco también como líder religioso, y lo que eso también implica para el catolicismo, que se convierte también en sostén ideológico de todo. Yo diría que el día de hoy, a diferencia, por ejemplo, de hace 20 años, sí, que era hace 50 años que era el comunismo, hace 20 años que era el ateísmo, el día de hoy se retoma el catolicismo como eje ideológico internacional, y más el catolicismo, yo diría el cristianismo, porque también este encuentro ecuménico que ha tenido el Papa Francisco, esa hermandad que ha generado con las iglesias ortodoxas y con las demás iglesias cristianas, sí, solidifican ideológicamente, que sabemos que el catolicismo no es una ideología, pero está hablando en términos políticos, ideológicamente al cristianismo lo vuelve a poner como punto de referencia y punto incluso de operación a nivel internacional. A nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial. O sea, internacional es mundial. Lo que es importante es que platicábamos un poco en la mañana precisamente de que el Papa Francisco, este líder, porque es un gran líder, aparece como la única cabeza visible de la Iglesia. Estamos hablando de la totalidad de la Iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque pues, nunca ves que asista o que televisen al líder de los musulmanes en el Congreso, o que le hayan permitido ir al Congreso, o al líder de los judíos en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, como que al líder religioso. El líder religioso más importante, la cabeza. Bueno, ¿no? Es un hecho que es el líder religioso más por importante. Excelencia. Más importante, claro, del mundo. Es fundamental la manera en la que se está, en la que él está tomando el liderazgo religioso, ¿no? Que no es solo el liderazgo religioso, sino yo podría incluso que el protagonismo del Papa Francisco va por encima del liderazgo religioso, claro, se genera como liderazgo político. Y yo aquí sí dejaría muy en claro que no es solo él, sino que actualmente sí está rodeado de grandes operadores políticos cardenales. Tiene yo diría, al negociador estrella en el mundo. No hay negociador más importante en el mundo como el secretario de Estado, Pietro Parolin. O sea, que escogió bien. Pues es que es un hombre verdaderamente brillante, ¿no? Sí. Quien ha estado negociando los grandes conflictos, obviamente, por supuesto, es emisario del Papa Francisco y es del equipo, por supuesto, claro, del Papa Francisco. Es el cardenal. Pero es una figura clave. Es el cardenal Pietro Parolin y es clave en las negociaciones más importantes que ustedes me digan. Cuando se ha estado negociando la paz o la guerra en Medio Oriente, ahí ha estado Pietro Parolin. Cuando se ha estado negociando las tensiones tremendas en Venezuela, ahí estuvo Pietro Parolin. Incluso en México el año pasado, que tuvimos la tensión terrible de la crisis migratoria y esta crisis que nos estaban generando, ¿no? Sí. Es otro tema, ¿no?, que no podemos platicar. Ahí estuvo Pietro Parolin. Ahí estuvo Pietro Parolin. Y está el día de hoy Pietro Parolin a la par
del Papa Francisco, Pietro Parolin y el equipo, digamos, de negociadores, de cabildeo del Papa Francisco, dentro de en la visita a Cuba y a Estados Unidos. Pietro Parolin también fue una de las estrellas en los acuerdos de la reestructuración de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y así les puedo decir, venció en un conflicto y en ese conflicto ha estado negociando para bien y para la paz Pietro Parolin y por supuesto, digamos, de la mano del Papa Francisco. La unidad con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco. Esta amistad que hay entre Pietro Parolin y el Papa Francisco no es una amistad, o sea, ni una elección casual, como que viene del pasado. Yo tengo idea que el Papa Francisco tenía una estrecha relación con Pietro Parolin, lo conocía muy bien, sabía de sus dotes y por eso es que lo elige secretario de Estado, ¿verdad? Pues sí, ¿no? O sea, y no es casualidad. No es casualidad. El Papa Francisco, desde que era cardenal Bergoglio, tiene cualidades políticas excepcionales, o sea, porque no es lo mismo ser un líder religioso o el liderazgo que da el ser obispo, ¿no? O la investidura que da también ser sacerdote, ¿no? Que muchas veces es un liderazgo improvisado, ¿no? Que les toca, ¿no? Vivir. Tienen investidura y eso por su investidura tienen ese liderazgo. Pero el Papa Francisco, independientemente de la investidura, tiene cualidades políticas excepcionales que pocos líderes tienen. Tienen en la historia, o sea, ya no digamos actualmente, sino en la historia. Y eso también le genera la capacidad de negociar y de generar acuerdos y de ejercer la política, ¿no? En sí misma. Ahora, nosotros vimos a un papa frente al Congreso de los Estados Unidos, un papa que trató muchísimos temas. Y a mí realmente me gustó mucho su actuar. Sin embargo, siempre uno se queda como que le faltó, ¿no? Me hubiera gustado que hablara más de esto, más que le faltó, porque eso no soy capaz de juzgarlo, y menos en un periodo de tiempo tan corto, como son 45 minutos para poder exponer delante de esos señorones, porque todos son unos señorones, o denunciar aquello que la Iglesia Católica siempre ha defendido. Para ti, ¿qué te hubiera gustado que hubiera hecho énfasis o te gustó el contexto? Cuéntanos un poquito tu opinión de este discurso en el Congreso. Me gustaría darle la justa dimensión a lo que vivimos el día de hoy. Lo que vivimos el día de hoy en el Congreso norteamericano es un momento histórico y lo van a estar analizando en las universidades y en los medios de comunicación. Así es. Dentro de 50 o 100 años. Eso quiere que quede muy claro. Todos los hombres más poderosos de Estados Unidos y por ende del mundo, ¿no? Digo, nos guste o no nos guste, Estados Unidos es uno de los países más poderosos el día de hoy y toda la cúpula de poder, me refiero a toda la cúpula de poder en Estados Unidos estuvo reunida el día de hoy de pie ovacionando a un líder religioso en donde históricamente la Iglesia Católica ha sido perseguida, una, por el protestantismo, dos, por el comunismo y por la agenda progresista que surge precisamente de Estados Unidos. ¿Y por la masonería? No, y por la masonería, y por los judíos que también están tan enquilosados en Estados Unidos. Lo que vimos el día de hoy es verdaderamente histórico. Estaban no solo los miembros de la Cámara Alta y la Cámara Baja, la Cámara Alta es el Senado, los senadores y los congresistas, los diputados. Sí, diputados y senadores sería el equivalente en México, pero es todo el Congreso norteamericano estaba reunido, todos los secretarios de Estado norteamericanos estaban reunidos, me refiero al secretario de Tesoro, secretario de Defensa, estaban reunidos ahí, estaban los ministros de la Suprema Corte, es decir, los tres poderes estaban reunidos, estaba yo diría el segundo hombre demócrata más poderoso de Estados Unidos, el primero es por supuesto Barack Obama y el segundo es el vicepresidente de Estados Unidos, que también es de manera constitucional es el líder de la Cámara Alta, que es el Senado. Sí. Estaba reunido el hombre demócrata más poderoso de Estados Unidos y estaba el republicano más poderoso de Estados Unidos, que es John Boehner. Que es el que lloraba. Bueno, y yo quiero mencionar a John Boehner porque no es cualquier persona. Lleva 20 años siendo presidente del Congreso de los Estados Unidos. Es una persona respetadísima. Nada más, es uno de los políticos más importantes en la historia moderna de Estados Unidos. Pero no solo es eso, sino es católico practicante.
y quien desde su tribuna ha abanderado temas como la defensa de la vida, católicos, ¿no? O sea, es que está solo como dedo, yo creo, el pobre. No, dentro de su investidura, sí, porque es un hombre verdaderamente poderoso, ha abanderado los temas de la causa católica, y yo lo diría, más bien las gestiones, la operación para que lo que vivimos el día de hoy se hiciera posible, en un 90%, en un 80%, fue obra de él, gestión de él. Yo diría que el día de hoy fue un triunfo de los republicanos, pero también de la comunidad católica que está empoderada en Estados Unidos y que también va a determinar mucho el proceso electoral dentro del próximo año. Es el justo reconocimiento también que se le tiene que hacer a John Bonner. ¿Cómo lloraba? Qué barbaridad, ¿cómo lloraba? Pues porque era su momento, no, por aparte no fue su momento al interior de Estados Unidos, sino su momento global. Histórico. Yo lo veo desde voy a poner un ejemplo pequeñito, ¿no? Es como un grupo de jóvenes en la universidad que invitan al presidente de México. Ellos organizan la conferencia con sus compañeros, con sus maestros, en el auditorio de su universidad, y no solo tienen el mejor quórum posible, están todas las autoridades universitarias, les sale de maravilla el evento, y aparte están ellos al frente con la presidenta de la República. Pongo este ejemplo para que entendamos también más o menos la dimensión, ¿no? De lo que vivimos el día de hoy. Y no solo eso, sino se da en un contexto de tensiones políticas a nivel internacional tremendas, en un contexto, en palabras del propio Papa Francisco, estamos viviendo una tercera guerra mundial en cuotas. Es la palabra. Sí, es lo que dijo, prácticamente. En etapas, ¿no? En cuotas, ¿no? En etapas. Sí. Entonces, yo lo dije en febrero, ¿no? En enero de este año, estamos iniciando una tercera guerra mundial, y se desgarraron las vestiduras, ¿no? Ya no volvieron a invitar. Ahora que dijo el Papa Francisco que estamos viviendo una tercera guerra mundial, yo creo que ahora sí me van a volver a invitar, ¿no? Pero es que es esto, en este contexto de guerra, es donde el líder religioso y político, que ha sido el mediador de los más grandes conflictos, aparte, aliado y hermanado con la contraparte, que es Rusia, platicamos fuera del aire, ¿no? Que Rusia y el Papa Francisco son primos hermanos, operan de manera conjunta, son, digamos, un solo bloque que le generó a Barack Obama en el 2013 el bloqueo de su gobierno. Si recuerdan, el Congreso le tiró el presupuesto y cerró todo el gobierno federal. Y él logró que no hubiera guerra. O sea, Putin logró que no hubiera guerra, porque realmente la estrella de eso fue el Putin. Claro. Con todo lo que podamos decir, ¿verdad? Fue Putin junto con el Papa Francisco, porque quien le manda una misiva. Estaban reunidos el G20, estamos hablando del 2013, estaba reunido el G20 en Rusia, en San Petersburgo, es decir, los 20 líderes de Estado más importantes, menos los gringos, mandaron un representante, porque ya estaban en ese entonces ya conflictuados con Rusia. Manda una misiva que para mí, si me preguntan políticamente, es la formalidad de las pláticas que ellos ya habían tenido previamente, donde el Papa Francisco advierte de lo que la negociación que ya habían hecho durante el G8, 2 meses atrás, para intervenir a Siria, donde el gran perdedor era, por supuesto, Rusia, China, y venía la fracción del mundo. Sí, ¿no? Venía la tercera guerra mundial. Es de esa misiva donde se divide el mundo en dos, donde se separa, donde viene esta ruptura fuerte entre Estados Unidos y Rusia, y donde se genera un solo bloque. Que sí la hemos tenido históricamente, esa ruptura. Se genera un solo bloque junto con Vladimir Putin. Bueno, en este contexto, donde uno de los más grandes críticos al imperialismo norteamericano ha sido el Papa Francisco. Les dio duro. Donde en Bolivia hace 2-3 meses planteó todo un plan de acción en contra del imperialismo norteamericano, que lo hemos platicado en otros programas, ¿no? La unificación de América Latina. Y que fue impresionante la visita a Bolivia. Fue impresionante, ¿no? En Bolivia, donde se encuentra tan cercano a Rusia, en todo este contexto donde él se para en el Congreso norteamericano y les empieza a leer la cartilla, porque lo que hizo realmente fue leer la cartilla. ¿Qué temas tocó? Bueno, todos los que tenía que haber tocado, que lo platicábamos también fuera del aire, queda debiendo.
Sí, un como par que de nos faltó un poco. Queda A mí, debiendo. sí, me faltó un poco, queda debiendo. Pero para ti, ¿qué es lo que te queda debiendo? Bueno, me gustaría mejor primero mencionar lo que sí tocó y la trascendencia que tiene de lo que sí tocó, y si quieres al final quedan... Decimos que nos hubiera gustado más. Claro. Hay las omisiones que para mí, desde mi análisis, fueron omisiones importantes porque tenía todo para potencializarlas, pero bueno. Me gustó mucho cómo tocó el tema de los migrantes. Muy bien, me pareció lo hizo muy bien, que estuvo muy asertivo. Muy bien tocado. Sí. Me pareció que tocó muy bien el tema de las armas y cómo relaciona el tema de la violencia, el tema de la migración con el tema de las armas. Creo que lo hizo muy bien, estuvo muy bien hecho. Muy acertado, muy acertado. Muy acertado. Me gustó, con reservas, al final lo voy a mencionar, que haya mencionado el tema de la familia, pero en forma de crítica, ¿no? O sea, dice, ¿qué pasa con la tierra de la libertad? ¿No? Donde la familia, ¿no? Muy bueno. Donde la familia es la que ha formado este país y el día de hoy, ¿cómo no va a preocupar si la familia no existe? Sí, existe. Tengo una seria preocupación. Una seria preocupación. Una seria preocupación porque la familia, como se está llevando a cabo, está siendo atacada y puede desaparecer. ¿No? Y mencionó también a los jóvenes dentro de la familia, ¿no? Que están siendo desincentivados para formar familias. Dice, ¿qué va a pasar con este país si no forma familias? Me gustó cómo tocó el tema racial, ¿no? Muy bien. Muy bien tocado. Muy bien tocado. Esto va a generar muchas críticas. El que haya tomado, por ejemplo, a Moisés. ¿No? A mí me gustó porque políticamente fue un acierto. Es asertivo. Fue un acierto porque sabemos que el Congreso norteamericano, por lo menos la mitad son judíos, ¿no? Sí, por eso se refirió Entonces, a Moisés. al inicio tiene que mencionar a Moisés. Entonces, esa es una genialidad de un comunicador y de un estratega político. Porque está poniendo un punto de convergencia. No, y ya los atraes, y ya los pones de tu lado, ¿no? Donde yo creo es que si menciona a Moisés tenía que haber mencionado a Jesús de la misma forma. Claro, que es porque un poco al final del día él es el representante de Cristo, ¿no? Entonces, entendiendo el contexto en el que lo hace, sí, pero una de las cosas que sale debiendo es como representante de Cristo, porque si bien está como líder político, pero su investidura se la da a Cristo, evidentemente. Claro. Yo creo que ahí es una de las cosas que me sale debiendo. Me hubiera gustado un énfasis especial en Jesucristo. Debió haber hecho énfasis, por supuesto, a Jesucristo. Menciona algunas palabras del Evangelio, ¿no? Como la vara que la que midas serás medido, sí. ¿No? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿No? Pero debió haber estado ahí en el Congreso norteamericano. Yo creo que debió haber mencionado a Jesús. Si mencionó a Moisés, debe haber estado ahí y hubiera sido un punto de unión. Un punto de unión, y creo que ahí salía debiendo. Me gustó todo el tema ecológico. Lo tocó con prudencia. Muy bien, con prudencia. Lo tocó con prudencia, sí. Me parece que estuvo bien tocado, sobre todo porque el principal responsable de la crisis ecológica es Estados Unidos. Claro. El principal emisor de las partículas de carbono en el mundo es Estados Unidos. Y los únicos que no han querido suscribir los tratados han sido ellos, ¿no? Me gustó, creo que lo tocó con prudencia y lo tocó de una perspectiva de destrucción, ¿no? Si no lo hacen, nos acabamos, ¿no? Me gustó cómo tocó. Aquí voy a ser muy a lo mejor un poco severa con nuestro Santo Padre, pero yo creo que ahí cometió algo grave, una omisión grave. Menciona que se debe defender. Ese fue para mí el punto central de su discurso, más allá del de las armas y más allá del de la... Sí, lo demás es accesorio. Del de el tema migratorio, porque lo ligó muy bien el tema migratorio con el tema de la defensa de la vida. Dice, se debe respetar la vida en todas sus etapas. Y se levanta la mitad del Congreso, la mitad de los que están presentes, digo porque también se levantan a aplaudirle. Sí, ¿no? Ahí ya tenía un punto a favor. No, ya estaba en el clímax, digamos, de su discurso. Y para mí, yo creo, lo digo como analista y como estratega política y como asesora política, ahí debió haber rematado el tema. La mitad se levantan y la otra mitad no. ¿Cuáles son la mitad que no se levantan? Los progresistas, demócratas, proabortistas y pro eutanasia y pro agenda progresista, pro muerte. Yo lo voy a decir así tal cual, agenda pro muerte.
Pero ahí debió haber rematado el tema. Ahí debió haber rematado el tema y debió haber condenado los más de 50 millones de bebés que se han asesinado en Estados Unidos por el tema del aborto. Las millones de mujeres y las millones de familias dañadas, destrozadas por el tema del aborto, y no lo mencionó. Con la misma severidad que denunció el tema de la pena de muerte, es igual de grave para la cultura de la muerte que Estados Unidos enarbola a nivel mundial, porque es el tema de la guerra, es el tema de las armas, el tema del aborto, el tema de las drogas, el tema de la familia y el tema de la pena de muerte. Sí. Es una cultura de la muerte que lo mantiene en una posición hegemónica a Estados Unidos, con la misma condena que tocó los demás temas. Yo creo que es una omisión importante, porque ahí pudo haber sentado un precedente. Aunque lo menciona y lo dice, que debe ser una cultura de la vida, pudo haber hecho un énfasis mayor. A mí en ese sentido sí me hubiera gustado ese énfasis. Claro. O sea, me hubiera gustado una condena más abierta, porque eso le da el pie a los congresistas que están a favor de poder luchar de una manera más clara. No, y creas un precedente en el mundo, porque claro, si lo planteas... Claro. Vamos a poner, si el 60% de los hombres más poderosos del mundo te aplauden la defensa de la vida y el tema de la defensa o ir en contra del tema del aborto, creas un precedente de Estados Unidos para el mundo y de las organizaciones que dependen de estos hombres poderosos que están en Estados Unidos, empezando por la ONU, que son los que impulsan la agenda pro 2000 y después post 2015, que son las que están abanderando el tema del aborto, que es un tema amplísimo y que sería tema de otro programa. Es un tema grandísimo. Pudo haber sentado precedente dentro de su investidura, como con el liderazgo político que le hemos mencionado, y su investidura como líder religioso. Sí, a mí lo demás, fíjate que lo demás se me hizo perfecto. Yo aunque me hubiera gustado que mencionara a Jesús, eso sí también lo converjo contigo, o sea, puedo prescindirlo hasta cierto punto, no porque por otra cosa, sino porque él buscó esa empatía. Y bueno, digo, pues está bien, ¿no? O sea, no le quitó, tampoco le restó a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el tema fundamental a discutirse en este momento en el mundo es el aborto. Es el tema de la vida. Es el tema de la vida, o sea, es el tema que entre China y los Estados Unidos se juegan la mayoría de los abortos del mundo. En el mundo, ¿no? En el mundo. En el mundo. Entonces, la verdad es que hablar de 60 millones de abortos, que es un aproximado, es una cantidad dolorosísima. Son naciones enteras. Bueno, en Europa hay que juntar los países que tienen 60 millones de habitantes, ¿no? O sea, España no llega a los 40, ¿no? Francia... ¿Es igual un país? Estamos hablando de un país completo, ¿no? Y de sus generaciones hacia el futuro. Y la cuestión selectiva del aborto, ¿no? Que si eres pobre, ¿cómo vas a tener otro pobre, no? Entonces no queremos más pobres, ¿no? O no queremos más lisiados. O no que ya no sufra, ¿no? Porque voy a traer un hijo al mundo a sufrir, porque eso es lo que les dicen en las clínicas de Planned Parenthood. Y tampoco se metió al problema de la negociación o de las... Eso me pareció que está bien, eso me pareció que era prudente, pero sí... Que hubiera hecho más debió haberlo denunciado, como denunció el tema de las armas, como denunció el tema de la pena de muerte, de la pena de muerte, como denunció el tema de la migración, de la esclavitud, como más claro, del racismo. Sí lo hizo, con los obispos sí lo hizo, ¿verdad? Sí, y clarísimo, y los mandó, dice, y a no omitir el tema y a tocarlo y no esconder el tema y a salir a luchar por el tema de la vida. De la misma forma que lo hizo con los obispos. Lo pudo haber hecho en el Congreso. Yo creo que tenía la obligación, a lo mejor no legal, pero sí moral, de haberlo hecho. Un énfasis mayor. Darle un énfasis al tema del aborto, y eso yo creo que es una omisión de las más graves, ¿no? Ahí en general va a marcar un precedente. Aunque te voy a decir una cosa, efectivamente omitió y no omitió. Vamos a hacer, a mí me gusta ser justa, y sobre todo con el Santo Padre, que lo quiero muchísimo. La verdad es ser justa, es decir, sí mencionó el tema, sí le dio un lugar, pero tuvo que haber hecho para nuestro gusto, yo me quedé como que me debieron, como que, híjole, me hubiera gustado que dijera más, porque los Estados Unidos han tenido unas terribles pues batallas en esta materia y son responsables de la política abortista en el mundo. Y yo te lo digo, bueno, tú sabes que de manera conjunta mantenemos esta lucha por la vida, ¿no? Sí. Digo, como activista, no solo como activista, para mí digo, es una apreciación, digamos, emocional, ¿no? Claro. Ya no es tan profesional, pero
para mí hubiera sido, no sé, un aliciente que el Papa en el Congreso del país más poderoso del mundo, ¿no?, hubiera hecho la denuncia. Para mí hubiera sido un impulso así. Si ya lo dijo él ahí, lo puede decir uno en donde sea, ¿no? Y ahí es un poco donde me sale de ver. Me gustó que hubiera mencionado el respeto de la vida en todas sus etapas. En todas sus etapas. Y también yo le digo, como asesora política, como estratega política, ya de manera profesional, debe haber hecho ahí como cerrado la pinza. Sí. Faltó cerrar la pinza. Sí, exacto. Eso es era cerrar la pinza. Era cerrar la pinza. Sin embargo, desde luego el discurso es muy importante. Es histórico. Es histórico. Es trascendental. Fue buenísimo. Y tiene una trascendencia al interior de Estados Unidos. Grandísima. Tremenda. Esto va a alterar los contrapesos, o si no es que ya lo alteró, los contrapesos que van a generar el próximo presidente de los Estados Unidos, que es muy importante porque tenemos a la cabeza de los demócratas a Hillary Clinton, bueno, que pues sería un tema solito el análisis de Hillary Clinton. Y Donald Trump, al otro, para mí es juego político de Hillary Clinton. Ya es tema de otro programa, no voy a entrar tampoco mucho en detalles, pero esto le da un giro al proceso electoral interno en Estados Unidos, y cómo este proceso interno genera una alteración en los contrapesos a nivel mundial. Yo creo que también lo que hizo en Estados Unidos es también la pinza de su proyecto de integración de América Latina. Y no estoy diciendo de América, de América Latina, porque los católicos latinos en Estados Unidos son fundamentales para la elección. Claro. No, bueno, para la elección, sí, pero ahora sí, para cerrar la pinza en el programa, en el proyecto de integración de América Latina, que lo hemos platicado en otros programas a detalle, y que va a generar un contrapeso en el mundo tremendo. Sí, porque va a cambiar el mundo. Yo creo que Latinoamérica va a tener un giro muy, muy importante a través del liderazgo del Papa Francisco en materia de evangelización y en materia política, porque una persona no solamente se evangeliza y ahí se quedó, una persona se evangeliza y va a todos lados, ¿eh? O sea, va a la materia política, va a la materia profesional, va a la materia de las técnicas, de la ciencia, y sus valores políticos llegan a esas áreas, así que va a ser muy importante lo que en los próximos años veremos en Latinoamérica. En un minuto, frutos que ya vemos a nivel geopolítico, frutos que ya vemos. El acuerdo de paz más grande en Colombia que hemos visto en los últimos 30 años, derivados de la visita y por supuesto de la mediación del Papa Francisco. Claro. 2. Y aunque no se dejó ver mucho que fue sido la mediación pero fue la mediación. No, claro, y de sus operadores de Pietro y de los demás. Muy bien. Eso y vale mucho la pena mencionar porque es el fin de la guerrilla en Colombia, que era una guerra en 3 frentes, una cosa tremenda, sí, y que también va a cambiar los flujos de la droga, va a cambiar el mundo. 2, la reducción de las sanciones o el ablandamiento de las sanciones de Estados Unidos para los migrantes, para Cuba, para Cuba, que es muy importante. Eso es muy importante, eso ya de entrada ya. Y esto debería ablandar a los republicanos para lograr el acuerdo migratorio en el Congreso. También lo creo. Y te voy a decir una cosa, si me buscas más al fondo, esta es una estrategia del presidente Obama para ablandar al Congreso en esa materia. Porque él decía que dentro de su programa... con Bonner, claro. Sí, que su programa político se había quedado como corto. Claro. Es que yo les prometí la reforma migratoria y no lo logré. Y lo que podríamos esperar, eso ya es lo que podríamos esperar, es una disminución en el conflicto en Siria derivado de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Eso es uno de los resultados que debería dar, que no lo va a dar hoy, pero lo puede dar en las próximas semanas. Converjo contigo completamente, que el trasfondo es muy importante e interesante, es un cambio a la geopolítica, es un cambio de directrices en los Estados Unidos. Y en el mundo. En el mundo, y sobre todo es un cambio para las próximas y futuras elecciones dentro de los Estados Unidos que rigen el mundo.
Así es. Me parece interesantísimo. Muchas gracias. Me encantó. Gracias. Qué bueno que platicamos lo que sentimos. Creo que esto es muy importante para el público, porque también el público debe tener su opinión, ¿verdad? Claro. De qué fue lo que vio, lo que ocurrió. Y les agradecemos a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en Mundo Católico. Gracias, Gisbert. Gracias, Ceci. Encantada. Estuvo increíble, estuvimos muy contentas en esta charla en la que hablamos de las conclusiones del viaje del Papa y su trascendencia hacia el futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.